Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto. Seguimos con ustedes en Mañanas Blue, como siempre acompañándolos con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy jueves 18 de julio, amanecer frío en Bogotá, tenemos temperatura de 11 grados en este momento y amanece Colombia en medio de una tormenta por nuevos elementos que complican la situación del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, vinculado presuntamente, según Olmedo López y Sneider Pinilla, con el esquema de corrupción que se montó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Noticias Caracol demuestra a través de chats que entregó Sneider Pinilla ante la justicia la forma en la que se daría el impulso por parte de altos funcionarios del gobierno, de ministros incluso, de la manera en la que se estarían direccionando contratos para congresistas a cambio de su voto a favor de los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Son conversaciones a través de chat del ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, con el ministro Ricardo Bonilla, con su asesora María Alejandra Benavides y también con otra persona importante de todo este entramado, Jaime Ramírez Cobo, quien en el momento de escribirlo era uno de los principales asesores, el enlace legislativo de Carlos Ramón González, hoy director nacional de inteligencia, y que en ese momento era el director del DAPRE, era la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Chats que fueron difundidos, publicados y escritos entre diciembre del 2023, enero y febrero del año 2024. El ministro de Hacienda pedía insistentemente que la Unidad de Gestión de Riesgo adjudicara 3 contratos con las alcaldías de Cotorra en Córdoba, de Saravena en Arauca y El Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar, por 92.000 millones de pesos. Las piezas del rompecabezas comienzan a casar con la teoría de Olmedo López y de Sneider Pinilla, según la cual esos contratos eran para 6 congresistas y excongresistas de las comisiones económicas, que a cambio de los contratos votarían positivo las reformas, la ley de endeudamiento y sobre todo, y esta es aparentemente la bolita de todo el escándalo, los créditos, el endeudamiento internacional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los congresistas son Karen Manrique, Liliana Vitar, Julio Elías Chagui, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Guadid Mansur. Todos ellos niegan alguna relación con Olmedo López y con el ministro de Hacienda, aunque seguramente las explicaciones tendrán que entregarlas ante la justicia. Todo el entramado empezó a moverse, según dicen los implicados en este caso, desde noviembre y diciembre del año anterior. Finalmente los contratos no vieron la luz, no se adjudicaron porque estalló el escándalo de los carotanques de La Guajira, que es apenas la punta del iceberg de todo este muy grave escándalo de corrupción. El ministro Ricardo Bonilla solamente se ha limitado a un mensaje en sus redes sociales frente a la respuesta a estas denuncias, en el que dice que va a enfrentar a la justicia, que es inocente y que él prefiere dedicarse a las cosas importantes. El 16 de junio, el ministro Bonilla había dicho que él no es ordenador del gasto y que por eso no tiene ninguna responsabilidad en este escándalo. Hasta ahora, de este último episodio, el presidente Gustavo Petro no ha dicho ni una sola palabra. Lo dijo antenoche, diciendo que es una estrategia de los medios para tapar los logros sociales de su gobierno, pero en torno a los chats revelados anoche por Noticias Caracol, el presidente no ha dicho una sola palabra. Este escándalo se da en un contexto particularmente importante en materia política en Colombia. Estamos a 2 días de la instalación de la tercera legislatura de este Congreso. El presidente Petro tendrá que ir el sábado al Congreso de la República a instalar las sesiones y dará luces sobre cuál será el futuro de su gobierno, en medio de lo que significa el llamado a una supuesta constituyente, el llamado al fast track y también en medio del llamado de las reformas entre ellas que están incluidas en la ley de financiamiento o reforma tributaria, que para muchos hoy no tiene ninguna presentación, que sea presentada por Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, en medio de lo que significan voces crecientes pidiendo su renuncia. Voy a contarles qué dice la Fiscalía sobre el escándalo, sobre los departamentos en los que también habrían tenido casos de corrupción con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y hablando del 20 de julio, les voy a hablar de la disputa en la Alianza Verde, que sigue y que es irreconciliable,
a voto limpio. Estarán el próximo sábado Jaime Raúl Salamanca y Catherine Miranda para definir quién va a ser el próximo presidente de la corporación. Vamos a contarles lo que está pasando en torno a la paz total, la guerra entre alias Iván Mordisco y las facciones de alias Andrei, alias Calarcá y otros cabecillas que publicaron un video miedoso de 8 guerrilleros en una mesa diciendo que Iván Mordisco quiere iniciar una guerra en contra de ellos, ahora que el gobierno prorrogó por 3 meses el cese del fuego con ese grupo que en teoría está en una mesa de negociaciones. Vamos a hablar de Argelia Cauca, en donde hay una situación humanitaria delicada, cerca de 2.000 personas desplazadas por combates en medio de lo que significa enfrentamientos entre las disidencias. Vamos a hablar sobre la polémica porque cayó la tabla de incentivos para los deportistas colombianos que eventualmente ganen medallas en los Juegos Olímpicos que están por comenzar en una semana. Voy a hablarles de lo que pasa en Venezuela a 10 días de las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro aumentó los ataques contra la oposición y dice que si él no gana habrá un baño de sangre en el vecino país. Y hablaremos de fútbol, de la jornada que anoche se disputó en Colombia y de la expectativa por la posibilidad de que esta noche finalmente debute en el fútbol colombiano Radamel Falcao García con la camiseta de Millonarios. Son las 6 de la mañana y 7 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Hoy se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela. Hoy el Nobel de Paz, el hombre que acabó con el apartheid en Sudáfrica, estaría cumpliendo 106 años. Nació en 1918. 6-7 minutos, vamos a continuación con lo más importante en este resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Los chats que enredan al ministro, los chats que se cruzó Snyder Pinilla, ex subdirector de gestión de riesgo, con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y varios de sus enlaces para supuestamente comprar congresistas a cambio de su apoyo a proyectos del gobierno. Con Pinilla chatearon alcaldes, altos funcionarios y hasta un asesor de la presidencia de la República. El primero en contactarse con Snyder Pinilla fue el entonces asesor de Carlos Ramón González y actual funcionario del DAPRE, Jaime Ramírez, asegurando que el ministro de Hacienda necesitaba urgentemente comunicarse con la unidad de gestión de riesgo. Doctor, ese tema lo deben hablar con el director. Él llamó al ministro Velasco a preguntar. Pero es con el ministro de Hacienda. A él le dieron otra instrucción sobre los 700.000 que llegaron, así que debe el ministro hablar con el director. Ya le digo al ministro Bonilla, es vital este tema. Snyder Pinilla tuvo una videollamada de 3 minutos con Olmedo López. Pinilla le aseguró que en esa videollamada su jefe le dijo que esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos debían tramitarse con suma urgencia. Al final, Olmedo López giró su teléfono y le pidió a Pinilla que mirara con quién se encontraba. Quien apareció en pantalla detrás de él fue el ministro Bonilla, según su relato. En varios chats se lee como de manera ansiosa y preocupada, la asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla le pregunta a Snyder Pinilla sobre 3 contratos clave para el ministro en Carmen de Bolívar, en Cotorra, Córdoba y en Saravena, Arauca, por más de 92.000 millones de pesos. Quería preguntar cómo van los temas. ¿Hemos tenido algún avance? Ya los 3 municipios enviaron algo de información. Se les está pidiendo corregir unas cosas. ¿Cuál es el paso después de eso? Creemos que entre esta semana y la otra queda bien técnicamente. Perfecto. ¿Qué mensaje le doy al ministro respecto a cumplimiento? Que está ok el tema. Cuando se iba a hacer el desembolso por estos 3 contratos, estalla el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por la polémica compra de los carrotanques. A esto respondió el ministro Ricardo Bonilla mediante su cuenta de X, afirmando que es inocente, que lo demostrará con argumentos y que se mantendrá al frente de la cartera de Hacienda. El nuevo director de la unidad, Carlos Carrillo, aseguró que es importante que Olmedo López lleve todas las pruebas de las acusaciones que ha llevado al alto tribunal. Más allá de las discusiones sobre las personas que puedan estar o no involucradas, que deben investigarse, este señor debería empezar por devolver la plata. El congresista Guadit Mansur, una de las personas mencionadas en la declaración de Olmedo López. Nunca he tenido ninguna relación con Olmedo López. Yo le pedí a la Corte que me investigara. Estoy revisando mi expediente. El señor Olmedo dice que nunca se ha reunido conmigo y pues quien se haya reunido con él y haya alguna instrucción tendrá que responder hasta la justicia. El ministro
ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló sobre las posibles implicaciones al acuerdo nacional por las declaraciones de Olmedo López. Yo no veo ningún fantasma en un proceso judicial, la Fiscalía tendrá que investigar y punto. Para eso están las instituciones. En el marco de la investigación en contra de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el magistrado Francisco Farfán decretó una serie de nuevas pruebas tras examinar las peticiones de la defensa de estos congresistas. Citará a tomar las declaraciones del presidente Gustavo Petro, del ministro de Salud Guillermo Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Zidárraga. El presidente Gustavo Petro, mediante su cuenta de X, dijo: las palabras del acusado serán creíbles y entrega hasta el último peso de lo robado. Lo demás es una estrategia para salir de la cárcel y repartirse el botín. Tras conocer una serie de amenazas por parte de disidencias en la COP16, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que está garantizada la seguridad. El viernes se desplaza toda la cúpula militar a Cali. Nos reuniremos el próximo lunes también con el director de la policía. Yo creo que en esa oportunidad vamos a hablar públicamente también sobre de qué manera va avanzando la adopción de medidas de seguridad. En la mañana de este miércoles, el sector petrista de Los Verdes oficializó la candidatura del representante de Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, el vocero, el representante por el Valle, Duvalier Sánchez. Las candidaturas se pueden nominar, autonominar en la plenaria, como pasó hace un año en la plenaria del Senado, como pasó con la nominación mayoritaria de Angélica Lozano y la autonominación del senador Iván Name. Eso, digamos, queda a la libre decisión de cada persona. La representante Catherine Miranda insiste en que su candidatura irá hasta el final. Yo le pido a los partidos políticos que hoy tienen representación en la Cámara de Representantes que hagamos respetar estos acuerdos de hace 2 años, pero sobre todo que se respete la independencia del Congreso de la República en la elección de la presidencia de la Cámara. If there had some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. El presidente Joe Biden tiene síntomas leves, su temperatura es normal, así como también su ritmo respiratorio y su pulso, pero tiene COVID-19. Hoy amanece en su casa de descanso en Delaware, donde se mantendrá en cuarentena hasta superar el virus. Subiendo el tono a esta campaña electoral que ya está asignada por casi 100 detenciones de opositores, pues Nicolás Maduro habla de guerra civil y de sangre en las calles si no logra él la victoria en las presidenciales. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Falcao García podría debutar hoy con Millonarios. El equipo embajador publicó su lista de convocados para el partido de esta noche frente al Independiente Medellín y Falcao encabeza esta lista. A las 8:10 de la noche en el Atanasio Girardot jugarán el Dimi Millonarios y muy probablemente el Tigre sume sus primeros minutos en competencia con la camisa del equipo albiazul y haga su debut de manera oficial en el fútbol profesional colombiano.